Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Zulay Toro y hoy vamos a comenzar nuevamente con nuestro ciclo. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño, del sueño de crear una gran fraternidad universal, un ideal que muchos han trabajado durante milenios y que fue reimpulsado por el doctor Serraino de la Ferrière. Hoy seguimos ese sueño miles de personas en todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas, como el yoga, la meditación, la cosmobiología, el vegetarianismo, el arte, la ecología, las ciencias sagradas, las artes marciales, los exploradores, las mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir o tal vez quieras enseñar lo que sabes. O tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás parte de la red de personas, de corazones con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Serás bienvenido. Este taller forma parte del ciclo Historia Milenaria de la GFU 2024-2025, programado por el Consejo Mundial de la Red Gran Fraternidad Universal y consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el tema 15, que trata sobre fuentes bibliográficas del maestre Serraino de la Ferrière. La conferencia explorará cómo diversos autores influyeron en la conformación del proyecto GFU y qué aspectos de las ideas planteadas por el maestre Serraino de la Ferrière fueron inspirados por ellos. Resulta muy interesante y esclarecedor profundizar en los autores de los que el doctor de la Ferrière evidentemente abrevó, ya que esto amplía significativamente nuestra comprensión sobre los alcances y la trascendencia de la gran fraternidad universal, que también la llamamos GFU. Nuestro ponente es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en análisis periodístico. Él es periodista digital en radio y televisión. También es profesor de yoga, de meditación, de cosmobiología, de nutrición, de cocina vegetariana. Cocina riquísimo, me dijo su esposa. Desde hace 45 años. Es terapeuta en masajes, en reiki, en reflexología y es un gran conferencista en desarrollo humano. Le damos la bienvenida a Sotero Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Vamos a desarrollar este tema que es fuentes bibliográficas del maestre, el doctor Serge Reinau de la Ferrière. Sí estamos viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este tema lo he dividido en dos partes. La primera parte es la que vamos a ver aquí a continuación, y que son precisamente las fuentes bibliográficas del doctor Serraino de la Ferrière. Muy bien. El objetivo del tema es el siguiente.
La conferencia explorará cómo diversos autores influyeron en la conformación del proyecto GFU y qué aspectos de las ideas planteadas por el maestre Serge Reynaud de la Ferrier fueron inspirados por ellos. Resulta muy interesante y esclarecedor profundizar en los autores de los que el doctor de la Ferrier evidentemente abrevó, ya que esto amplía significativamente nuestra comprensión sobre los alcances y la trascendencia de la GFU. Cabe decir que me voy a basar más que nada en los autores que inspiraron al maestre en los 7 grandes mensajes, en los primeros 5 de los 7 grandes mensajes. ¿Por qué? Porque aunque el maestre escribió 100 libros, sin duda alguna que los 7 grandes mensajes son la base de su propuesta para esta era, para los próximos 2500 años. Pero de esos 7 grandes mensajes, los primeros 5 son los que conforman el libro de los grandes mensajes. Y me voy a basar en los primeros 5. ¿Por qué? Y quiero aquí dar una síntesis en una frase de lo que trae el maestro en cada uno de esos mensajes. El primer mensaje se llama La venida del gran instructor al mundo. ¿Qué nos dice el maestro en este mensaje? En pocas palabras, nos dice que llegó el tiempo del saber y que hay que prepararse y disciplinarse. El segundo mensaje se llama Los centros iniciáticos. Aquí el maestro que nos dice, en resumen, debemos prepararnos las personas y los lugares para el cambio que está llegando. El tercer mensaje, los misterios revelados. Aquí el maestre nos dice, la GFU y la SOA responden a poner en práctica secretos milenarios. Es decir, para eso se abren estas instituciones, para poner en práctica cosas que han estado ahí guardadas durante milenios, algunos de ellos. El cuarto mensaje, ciencia y religión, nos dice el maestro aquí, deben unirse en lo individual y en lo colectivo para avanzar. O sea, nos habla, hay que unirnos como humanidad. Unirnos sobre todo los científicos y los religiosos y todo aquello que esté separado. Unirnos es la clave. El quinto mensaje, misticismo en el siglo XX, aquí el maestro nos dice, el místico pone en práctica el saber y empieza por cambiar su alimentación. Es decir, en toda la historia del mundo ha habido místicos, pero ahora necesitamos místicos que se involucren en la sociedad, que pongan el ejemplo y que asimismo cambien. Y la mejor forma de cambiar, nos dice el maestre, es empezando por alimentarnos como debe de ser. El sexto y el séptimo mensaje no los trato en este caso porque el arte en la nueva era, aquí el maestre nos dice, hay que saber, admirar y practicar las bellas artes para hacer de nuestra vida una obra de arte. Sin embargo, en este mensaje, pues como ya los que lo han leído saben, es un tratado de las bellas artes. Y bueno, la propuesta es simplemente practicarlas y aplicarlas en nuestra vida. El séptimo mensaje, Yoga Yogismo, aquí el maestro nos comparte su experiencia en el yoga para lograr la unión con Dios y la total liberación. Y al final dice, cada quien deberá construir su propia experiencia en el yoga. Entonces, el sexto y el séptimo mensaje son muy especializados y, ahí todavía ahí no abarca temas hacia la sociedad, salvo el arte y el yoga, lógicamente. Entonces, por eso me dedico a los primeros 5 mensajes. Ahora, el maestre dice, ¿por qué es importante este tema? Aquí les comento yo. ¿Por qué es importante los libros? ¿Por qué es importante los autores? El maestre nos dice sobre la importancia de a quién leemos y cómo los leemos, dice el maestro. Son muchos los autores de libros que no tienen nada de hermético, pero que expresan una profunda filosofía. Entre estos se encuentran Madame Blavatsky, Annie Besant, Eduardo Schure, Brunton, Vivekananda, Paramahansa, Yogananda. Esos son filósofos, pero no tienen nada de hermético, dice el maestre. Los que hay que leer y que son más profundos, dice, ellos son los autores que hay que leer antes de abordar materias más ocultas en las que se distinguen Papus, Eliphas Levi, Sanís de Albaidré, Stanislas de Guaita, ¿sí? Entonces aquí el maestro nos habla de cómo debemos clasificar nuestras lecturas. Es importante pues leer, pero también hay que ubicar a quien leemos.
Continúa diciendo al respecto el maestre de la Ferrier, no debe leerse a Santo Tomás de Aquino sin conocer a Aristóteles. Se debe estudiar primeramente a Platón antes de abordar a Descartes. ¿Puede uno seguir a Einstein ignorando las teorías de Newton? En la iniciación existe también una escala graduada que se debe seguir bajo pena de volver atrás a la mitad de los estudios. Entonces es muy importante también esto. No podemos ir leyendo libros al volo. Hay que leer primero los clásicos y dentro de los clásicos en iniciación, como dice el maestre, hay que leer a ciertos autores antes que otros. Dice también el maestre de la Ferrier, existen sin embargo textos fundamentales cuyo análisis no se afronta antes de una educación suficiente. Dice, son obras que han constituido el fondo del ritual cristiano, por ejemplo, párrafos del Apocalipsis y el principio del Evangelio según San Juan. Aquí nos habla pues ya de ciertos libros que son indispensables para el iniciado o el estudiante de iniciación. Luego, del ritual hebreo, no podemos dejar de leer el Cantar de los Cantares, los Salmos de David, el Eclesiastés de Salomón, los Proverbios de Salomón, las Lamentaciones de Jeremías y algunos párrafos de Ezequiel. Esto es básico para quien quiere entender la Kabbalah. Luego, entre los libros orientales, los Upanishads, los textos del Zenavesta y algunos párrafos de los Vedas. Entonces, estos son los libros básicos en las diferentes culturas. Y también nos dice, existen también fragmentos egipcios, asirios y chinos. Así pues, esta es la recomendación que nos da el maestre sobre los libros que son todavía más básicos de los básicos. Vamos pues a empezar. Bueno, Théophile Abate Moreus. Él vive de 1867 a 1954. Él tiene algunos de los libros que son estos, Origen y Formación de los Mundos, Los Confines de la Ciencia y de la Humanidad, Están habitados otros mundos, Ha existido el Atlántide. Quiero decirles que Théophile Abate Moreus, él no es citado en las obras del maestro, pero lo incluí aquí porque el abate Moreus es uno de los sabios, científicos, filósofos que formaron parte de las sociedades sociedad de científicos que formó el maestre en Europa. Entonces él fue amigo personal del maestre Laferrière, el abate Moreus. Y aquí vemos en sus obras precisamente por qué lo hacía su amigo, porque fue una persona que desde finales del siglo XIX, pues él escribía sobre otros mundos y sobre la Atlántida, por ejemplo. Otro de los que formó parte de la sociedad de científicos que formó el maestro en Europa es Arnold Sommerfeld. Él, fíjense, fue 84 veces propuesto a premio Nobel y no fue premio Nobel nunca. Él fue compañero de Einstein, de Max Planck y de Niels Bohr. Es de los formadores de la nueva química. Él también fue amigo personal del maestro de la Ferrier. Entonces, es bien importante este personaje. Fueron alrededor de 30 científicos los que formaron parte y filósofos de ese grupo de científicos y filósofos que formaron esa sociedad que formó el doctor de la Ferrier. Yo rescaté estos dos con sus textos. Hay muchos otros, pero no tienen textos y no, pues al menos me fue difícil encontrarlo. Luego seguimos con otro más. Este sí fue citado, es citado por el maestre y sus obras, Karl R. Kraft. Kraft fue astrólogo de Hitler y de Goebbels. Predijo un atentado contra Hitler. Él era convencido de las profecías de Nostradamus. De hecho, él convivió con Hitler. Y de hecho, él de alguna manera predijo uno de los atentados y logró que Hitler sobreviviera. Bueno, el maestre lo cita precisamente mencionando cómo en sus obras Kraft habla de la importancia de las profecías de Nostradamus. Luego tenemos a Claudio de San Martín, su nombre completo, Claudio de San Martín, Luis Claudio de San Martín. Él fue fundador del rito masónico escocés antiguo y aceptado. Anunció la era de Acuario, fíjense, desde 1700. Él fue teurgo, está considerado así. Sus seguidores, él fue
fíjense, maestros de alguna manera de Papus y de Agustín Chabrús, quienes fundaron el martinismo. Entonces, Claudio San Martín es sin duda uno de los padres de estas escuelas, de las escuelas masónicas y del martinismo y de Papus, que Papus después fundó la Sociedad Teosófica. En este libro de los errores y de la verdad, el maestre de la Ferrier lo cita por el hecho de que San Martín habla de que la verdad es algo que necesitamos descubrir, desentrañar en esta nueva era del Acuario. Luego tenemos a Robert Fludd. Robert Fludd fue alquimista, astrólogo, médico, sanador a distancia. Él fue inventor del barómetro, precursor del descubrimiento de la circulación de la sangre. Quien descubrió la circulación de la sangre fue en 1600 William Harvey. Este persona, antes no se sabía que teníamos venas, arterias, pero quien fue el que logró ciertos avances del descubrimiento de la circulación de la sangre fue precisamente Fludd. El maestre lo cita porque Fludd habla de que el aire más la luz produce el éter. O sea, Fludd es el que descubre o define esa sustancia que es el éter. Y Fludd dice que ese éter, ahí es donde se transportan las corrientes fluídicas de los planetas. Muchas veces, en cuanto a la astrología, hay algunas personas, inclusive en nuestra institución, que dicen que la astrología es simplemente una coincidencia o una correspondencia, pero no, el maestre de la Ferrier, basado en Fludd, nos dice, sí hay unas corrientes fluídicas que vienen directamente de las estrellas hacia el ser humano, y quien descubre o habla o define de estas corrientes es precisamente este alquimista y astrólogo, Robert Fludd. Luego tenemos a Anton Laurent de Lavoisier. Fíjense que casi todos los autores, como Lavoisier, es francés. Él se le considera el padre de la química. Él bautizó el oxígeno y el nitrógeno, estudió la respiración y la oxidación. Él fue el que inició la tabla periódica. Fíjense que él fue el que definió el nombre de ciertos elementos, y la alquimia, quien lee libros de alquimia, pues ahí vienen fórmulas mágicas, que hay que revolver patas de sapo con cabellos de cabra y cosas de ese tipo. Y hay quienes, dice el maestre, piensan que eso lo toman literal y van y matan una pobre cabra y le quitan los pelos, y van y matan un pobre sapo y le quitan la pata. Y no, precisamente Lavoisier dice, es el que transforma esas expresiones de la alquimia a lo que en realidad son. Por ejemplo, en las fórmulas alquímicas hablaba del espíritu de Venus, y él le dice, no, espérate, no es el espíritu de Venus, es ácido acético. O por ejemplo, en otra fórmula decía, hay que revolverle azafrán de Marte, y Lavoisier dice, no, espérate, no es azafrán de Marte, es óxido férrico. Entonces, esas expresiones misteriosas que tenían los alquimistas, Lavoisier las traslada a nombres científicos, ¿sí? Lavoisier lo cita el maestre porque Lavoisier es el que dice, el hombre no muere, se mata. Es decir, en sus tratados de química y de alquimia, Lavoisier descubre que en realidad hay que ir al fondo de lo que constituye la naturaleza y el ser humano para alimentarnos de una manera correcta, y de esa manera podemos vivir más tiempos sanos. Luego tenemos a Voltaire, François-Marie Arouet Voltaire. Bueno, él es filósofo de la Ilustración, defensor de la tolerancia. Dijo Voltaire, Dios es el principio universal de todas las cosas. Él combatió el fanatismo. Y precisamente el doctor de la Ferrier abreva en Voltaire esa idea. La palabra tolerancia en las crestomatías del maestro de la Ferrier es una de las palabras que más toca, y en muchos de sus libros. Tolerancia, tolerancia, tolerancia. Nos los quiere meter el maestro así en nuestro cerebro.
Y bueno, uno de los mayores defensores de este término era Voltaire, precisamente. Y Voltaire, eh, aunque él dijo que Dios es el principio universal de todas las cosas, combatió el fanatismo religioso propio de esa época europea. Luego tenemos a Herbert Spencer. Él fue naturalista y evolucionista y positivista. Él fue seguidor de Darwin y antecesor de Comte, Auguste Comte, que fue uno de de las personas que introdujeron el pensamiento filosófico científico en contra del religioso. Spencer manifestó que la evolución es la principal ley universal. Dijo Spencer, la naturaleza no puede establecer una ley absoluta porque no conoce todas las causas. La astrología sí. Ahí está la importancia. Por eso cita el doctor de la Ferreira Spencer, porque él habló que, aunque era un naturalista, filósofo naturalista y evolucionista, él decía que no había una ley absoluta. Y él mismo decía, la astrología sí, sí lo puede hacer. Inclusive en algunas partes se puede decir que el maestro Laferrier contradice a Spencer. Y el mismo Spencer a veces presenta ese dualismo de decir que sí hay una ley absoluta y que no la hay. Pero Spencer también de alguna manera, pues hablaba bien de la astrología. Luego tenemos a Henry Louis Bergson. Bergson, un filósofo, premio Nobel de literatura, espiritualista y vitalista. Él estaba en contra del positivismo porque valoraba la conciencia. Él propone la libertad del hombre para su autocreación. La filosofía de Bergson es muy interesante y el maestro Laferrier saca de Bergson la idea de la intuición, porque Bergson valora la intuición como herramienta para llegar a la verdad. Eh, la intuición es propia del ser humano. Recordemos que estamos hablando de la era de Piscis y en la era de Piscis la gente religiosa, los muy fanáticos religiosos, solamente decían que lo único válido era lo que decía la Biblia y lo que venía de Dios. Y entonces vinieron los científicos y dijeron, espérate, no, espérense, no nada más Dios. El ser humano tiene un poder creativo y la intuición es esa herramienta. Entonces el maestro de la Ferrier cita a Bergson porque Bergson es uno de los filósofos que nos habla de la conciencia, de la intuición. Es decir, cualquier ser humano tiene el valor de crear a partir de sí mismo. No necesariamente tienes que creer en Dios o ser religioso. Luego tenemos a Marcelin Pierre Eugène Berthelot. Berthelot es un químico, padre de la termodinámica. Él patentó más de 600 descubrimientos. Pero fíjense que, cosa curiosa, él, de esos 600 descubrimientos, ninguno lo patentó. O sea, él no le sacó dinero a nada. Fue padre de la termodinámica. La termodinámica habla de las energías y de la velocidad en que las energías se mueven, sobre todo hablando en términos de fluidos. Pero ¿por qué lo cita el maestre Berthelot, a Berthelot? Porque Berthelot dice que el racionalismo pretende explicarlo todo, hasta la moral. ¿Y por qué lo cita el maestre de la Ferrier? Porque precisamente cuando hablamos de astrología, cuando hablamos de iniciación, pues nos metemos en asuntos de ética, de moral, de comportamiento. Entonces, Berthelot trató esa línea fina de los científicos que dicen, no, lo científico es nada más para hablar de lo material. Berthelot dice, no, también podemos analizar racionalmente lo interior, los valores, la conciencia, los sentimientos incluso. Luego tenemos a Platón. Platón, pues, caray, uno de los tres grandes filósofos griegos, filósofo, educador, antropólogo, cosmólogo, seguidor de Sócrates. Escribió 27 obras, la más famosa, La República. Sin embargo, de las obras que escribió Platón, el Timeo es el libro donde Platón relata la existencia de la Atlántida. Como sabemos, el maestre le dedica casi todo un capítulo a la Atlántida en los grandes mensajes. Y bueno, ahí el maestre precisamente relata y reproduce inclusive algunos pasajes de Timeo, que es el libro de Platón donde habla precisamente de la Atlántida. Luego tenemos a Lama Kasida Samdup.
El Trikaya es un colegio iniciático, nos dice el maestro. ¿Qué es el Trikaya? Pues toda la tradición budista. Él consideraba, este lama, Samduk, consideraba inadmisible que el Trikaya esotérico o budismo tuviera un antecedente cristiano. Bueno, aquí es parte de una discusión ahí histórica, filosófica, en el que recientemente algunos autores dicen que el budismo tiene un antecedente cristiano. Inclusive hay quienes hablan de que Cristo pudo haber estado en el norte de la India y hasta conocer algún Buda. Sin embargo, este lama dice, no, no, para nada. Cristo es una cosa y no tiene nada que ver con el budismo. Aunque hay que decirlo que el 1 de mayo, en el Punjab, allá en la India, hay una ceremonia donde se juntan budistas y cristianos actualmente. Pero en fin, es una discusión filosófica, pero el maestre lo cita por esa situación, porque este lama está en contra del antecedente cristiano del budismo. Luego tenemos a Charles Webster Leadbeater, un personajazo, miembro de la Sociedad Teosófica, escribió 33 libros, se asoció con Annie Besant. Él habla de los grandes y de los pequeños misterios y dice que en la decadencia de Grecia y Roma los misterios sufrieron una decadencia también. El maestre, ¿por qué lo cita? Por esto precisamente, porque el maestre nos dice, la era de Piscis, como todas las eras, tuvieron un crecimiento y una decadencia. Y bueno, precisamente por eso cita el maestre a Leadbeater en este caso, porque él también lo dice. Grecia y Roma y los misterios sufrieron una decadencia. O sea, hasta los más grandes grupos de iniciación llega un momento en que decaen. Luego tenemos a Charles Lancelin. Él era parapsicólogo, especialista en viajes astrales, sonambulismo, reencarnación. El doctor de la Ferrier, de su libro Los sortilegios, las campañas de los sortilegios. Este es un libro muy de los más que más recomienda el maestre, Los sortilegios de las campañas o las campañas de los brujos. Se traduce este libro como las campañas de los brujos o las actividades de los brujos. El doctor de la Ferrier rescata de este libro la tabla esmeralda. La tabla esmeralda, así como la reproduce el maestro de la Ferrier, la saca de Lancelin, por cierto. Ahí se dice que la luz astral es la fuente de todo lo material. Este es pues es uno de los grandes misterios, va a entender esto, qué es la luz astral, percibirle nosotros, que es la fuente de todo lo material. Y este libro todavía se consigue. Luego, Eliphas Levi, que su nombre completo es Alphonse Louis Constant. Él fue cultista, mago, brujo. Tuvo una vida azarosa, se cambió el nombre porque estuvo en la cárcel por escribir una Biblia apócrifa. Él escribió 59 libros. Él hablaba de la luz astral, que la luz astral vivifica o destruye según la voluntad. Así es, este concepto de la luz astral, el maestro le da mucho valor, le da mucho valor. Y bueno, aunque Eliphas Levi escribió muchos libros de magia, como este que vemos aquí, Historia de la Magia. Historia de la Magia es un libro que no debemos dejar de leer, es interesantísimo. En este libro, Eliphas Levi da a conocer cómo es que pasa toda la tradición hindú a Europa. Y esto sucedió a través de un explorador húngaro, fíjense ustedes. En fin, está interesante esa parte, esa parte. Pero el maestre lo cita por esto, por el tema, el concepto de la luz astral. Por cierto, al estudiar los autores en que se inspiró el maestre, es interesante conocer su vida. Por ejemplo, Eliphas Levi tuvo una vida azarosa, ¿verdad? Se dice, ¿por qué? Bueno, él era muy rebelde, lo metieron a la cárcel porque escribió una Biblia apócrifa. Él no le gustó, él quería ser sacerdote, pero luego no lo querían por sus ideas y una vez por coraje, porque lo corrieron de maestro donde daba clases, pues a propósito hizo una Biblia que le puso el Biblia, pero pues era otra cosa, y entonces imagínense, pues a la cárcel. Estuvo en la cárcel pocos años, pero estuvo ahí. Cuando sale, se va de Europa
y bueno, ya después regresa y escribe todos sus libros. Luego tenemos a Luis Lucas de Nehu. Él habla también de la luz astral, la define como la fuerza primera que actúa entre las cosas creadas. Él inventó un sistema de hacer espejos con la técnica del vaciado. Fíjense que él, pues en el siglo XVII, crea esta técnica de hacer vaciados, de hacer espejos, perdón. Esta fábrica, según sé, todavía existe. Es una fábrica, porque antes los espejos se hacían con una técnica y el hecho de que ahora podamos hacer espejos grandísimos se debe a este personaje. Y la fábrica todavía existe en Francia. O sea, una empresa que tiene ya 400 años. Pero el maestre lo cita porque él habla de la luz astral. Lo que pasa es que Lucas, aparte de ser científico, de inventar cosas como son los espejos, también él pues era un importante científico, pero los científicos en esa época, aparte de hacer descubrimientos científicos, también les daban un valor filosófico. Luego tenemos a Henry Durville. Él escribió sobre magnetismo e hipnotismo. Dijo que Jesús abría horizontes inesperados en su auditorio y dejaba a todos encantados. ¿Por qué lo cita esto el maestre? Por eso, porque este personaje es el que habla de, de que Jesús el Cristo pues era una persona más allá de lo humano, de tal manera que Durville es el que le da el valor a Cristo de que él tenía cierto magnetismo y se sabe que Cristo cuando hablaba con alguien, pues como que los hipnotizaban. Y yo creo que los que hemos estado con los maestros, eso nos pasa, ¿no? Más el maestro Estrada, todos los que conocimos al maestro Estrada, y me imagino los que conocieron al maestro Ferrer, o sea, es otro mundo estar con un personaje de ese nivel. No, no estás nada más escuchando las palabras, como que hay cierta conexión más allá de lo físico con esos personajes. Y esto lo menciona Durville. Luego tenemos a Karma Lingpa. Eh, este es un budista eh, y él habla él es el autor del Bardo Todol, perdón, ¿sí? En el siglo VIII después de Cristo es cuando se escribe este libro, el libro de los muertos, de los tibetanos, y precisamente Karma Lingpa es quien lo escribe, se le atribuye a él. Y él dice que cuando el espíritu está liberado de todas las cargas kármicas, el peregrino llega a la meta. Y si ustedes recuerdan, el maestre Laferrier lo cita porque el maestre dice, para estudiar astrología y para estar en la iniciación, primero tenemos que liberarnos de todos nuestros conceptos, de todos nuestros dogmas personales, etcétera. ¿Y de dónde saca esa idea y en dónde se respalda filosóficamente el maestro para decir esto? Precisamente en el libro, en el Bardo Todol, y en esto que dice Lingpa ahí. Cuando el espíritu está liberado de todas las cargas kármicas, el peregrino llega a la meta. Esa es nuestra labor. Luego, Alejandro Sainz de Alveidré, el arqueómetro. Él es autor del arqueómetro, clave de todas las religiones y las ciencias de la antigüedad y otros 22 libros. La arqueometría debería ser la base de todas las investigaciones, dice el maestro Laferrier. Y bueno, en este libro aprende uno que el valor guamétrico del nombre de Jesús forma dos triángulos. O sea, el arqueómetro está lleno de claves, indispensable para el estudiante de iniciación. Y uno de esos conocimientos del arqueómetro que resalta el maestro es el hecho de que ahí se da a conocer a través de números, colores y figuras que el valor guamétrico del nombre de Jesús forma dos triángulos. O sea, y que en esos dos triángulos, pues sabemos que es la estrella de David y sabemos todos los misterios que encierra esa figura. Luego, Gerard Anaclet Vincent Incaus, Papus, caray, fundó la orden cabalística de la Rosacruz y la orden martinista. Fue obispo de la Iglesia Gnóstica de Francia. Fue asesor de zar Nicolás II, por eso se le apoda el Rasputín gallego. Él dice que las letras arqueométricas encierran muchos misterios importantes. Papus, fíjense que él vivió en Europa. Papus, él fue muy rico
si mal no recuerdo, él inclusive fue conde, y lo invita, el zar Nicolás, lo invita a Rusia y se va para allá y vive algún tiempo, algunos años con el zar Nicolás, uno de sus consejeros, por eso le dicen el Rasputín gallego. Papus nació en Francia, pero la región de los gallegos, no sé aquí Jesús Hernández, que es de España, tengo entendido que la región de Galicia abarca parte de España y parte de Francia, ¿verdad? Parece ser. Entonces, le dicen, yo pensaba que Papus había nacido en España, pero no. Lo que pasa está en que dicen que una parte de Galicia cercana a Francia, que ahí es donde nació, por eso le llaman el Rasputín gallego, aunque nació en Francia. En fin, pero sí es muy importante eso. El maestre Laferrier lo retoma por el hecho de que Papus menciona que es indispensable para descubrir los misterios importantes saber de letras y de arqueometría. Luego tenemos a Alberto el Magno. Alberto el Magno fue fraile, obispo dominico, teólogo, geógrafo, químico, filósofo. Él tradujo textos de Aristóteles, fue maestro de Santo Tomás de Aquino, imagínense. Su tratado de magia fue vulgarizado pero malentendido. Sus fórmulas estaban en claves. Él es de los que escribió como, por ejemplo, triturar fiemo de lagartijas y hacerlo a fines de noviembre. Pero era eso precisamente. Si ustedes leían en un libro de alquimia, hay que triturar fiemo de lagartijas, no quería decir que fueran a matar una lagartija, no, sino que había que hacerlo a finales de noviembre porque la lagartija representa el signo de Escorpio, que a su vez tiene que ver, es en el mes de noviembre. Entonces, Alberto Magno, él era un especialista en hermenéutica, es decir, toda esa técnica que tiene que ver con textos, con números y con descifrar misterios. Luego tenemos a Edouard Barbet, doctor en ciencias y matemático. Los cuadrados mágicos, los cuadrados mágicos son la base de símbolos esotéricos muy profundos. Y bueno, fue un matemático y él, si ustedes quieren saber de cuadrados mágicos, pues hay que consultar precisamente, todavía se consigue estos libros que aquí se muestran de Barbet. El último teorema de Fermat es algo de lo que trabajó este matemático. Una demostración matemática sin fecha. Luego las caretas panmágicas, edición 1933. Este es el libro que estamos aquí viendo a la derecha. Las caretas panmágicas, edición 1913. Los cuadrados mágicos se estudian en el grado de compañero de la masonería, nos dice el maestre de Laferrier, y son muy importantes para descifrar los demás misterios. Luego tenemos a Falconier. Falconier creó el tarot egipcio en 1863. Este tarot que estamos viendo aquí a la izquierda, bueno, aunque aquí está puesto a colores, él todavía no lo hacía a colores, pero Falconier dijo, las claves del tarot solo se le daban en Egipto a los que llegaban a sacerdotes de Isis y se les castigaba con pena de muerte si las revelaban. Falconier es uno de los tarotistas, y al igual que Papus, que nos dice, el tarot no se llama tarot, se llama taro. Dice, lo correcto es llamarle taro, no tarot. Es lo que nos dice el maestro Laferrier, y eso también lo sacó de Falconier y de Papus, ¿verdad? O sea, el nombre correcto del que ahora le llamamos tarot con una T al final, ellos nos corrigen, dice, debe ser taro. En fin, y el taro, el maestro Laferrier lo menciona, es la clave más profunda y más antigua para descifrar los grandes misterios. Luego, de Olivet, Antoine Fabre de Olivet. Él fue poeta y compositor. Su hermenéutica influyó en Papus y en Eliphas Levi. Él dijo que el verdadero significado de las palabras hebreas restablecidas y probadas por su análisis radical y la lengua hebraica restaurada son básicos. O sea, necesitamos aprender hebreo. También dijo Lidet, la naturaleza que nos antecede a nuestro nacimiento no depende de nosotros, pero atiende a dos factores, la fortuna o la necesidad. Este tema
es lo que retoma el maestre Laferrier de Olivet. ¿Por qué? Porque precisamente cuando habla de temas astrológicos, o sea, cuando alguien nace, dice el maestre, o trae fortuna o nace por la necesidad de venir a una misión. Y esto precisamente lo dice Olivet, ¿verdad? O sea que nuestro destino en esta vida en realidad está formado desde antes de que nazcamos. Luego, Paul Joseph Edmond Carton. Él fue médico, promotor del vegetarianismo. Él creó la Sociedad Naturista Francesa. Hay una novela muy famosa que se llama Cuerpos y Almas. Bueno, aquí le puse cueros, me faltó la P. Es Cuerpos y Almas. Se inspira en Carton y su pensamiento. En Francia, pues él fue un naturista vegetariano, fundó una clínica también. Él decía que la carne, el azúcar y el alcohol eran los venenos, ¿verdad? Así se llamaba el libro, Los tres alimentos letales, carne, azúcar y alcohol. Fue uno de sus libros y fue escrito en el siglo XIX. Decía que las enfermedades son desobediencias colectivas de la ley natural y la curación requería autodisciplina. Y bueno, en este autor, el maestre de Laferrier se basa en esos dichos para fundamentar su llamado a dejar la carne, a dejar el alcohol, el tabaco y lo demás. Luego tenemos a Cuvier. Él fue zoólogo y estadista. Él sentó las bases de la anatomía comparada y la paleontología. Basó mucho sus teorías sobre las especies al estudiar su dentadura y su digestión. En sus lecciones de anatomía comparada dice que si la carne no se condimentara para ocultar su olor, el hombre no podría comerla. O sea, él promovió de alguna manera el respeto a los animales y esta idea de que la carne pues es muerto en putrefacción, ¿verdad? De ahí lo saca, de Georges Leopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier, mejor conocido como Georges Cuvier. Luego tenemos a Alexis Carrel. Este es uno de mis autores preferidos. Él fue biólogo, médico, investigador, escritor. Fue premio Nobel de Medicina en 1912. El maestre de Laferrier lo menciona en varias de sus obras. Su libro, La incógnita del hombre, fue un bestseller en los años 70 y 80. Fue un apasionado y defensor de la parapsicología. Aunque fue premio Nobel, en su última etapa de su vida, fue un poco criticado por creer en la parapsicología. Él manifestó que la vida moderna llevaría a la autodestrucción a la civilización. Criticó la civilización moderna en todas sus facetas, el deporte, la educación, la religión, la economía, las diversiones. Dijo que uno de los problemas de la actualidad, esto lo dijo en 1930, es que tenía la humanidad demasiado conocimiento, pero no todo era útil o conveniente. Entonces dijo, el problema no es tener conocimiento, dice, ahorita hay demasiado conocimiento, más bien el problema es que como tenemos demasiado conocimiento, a veces le damos importancia a los conocimientos no tan importantes como a los que deberían de ser. Alexis Carrel, toda su obra, toda su propuesta es la misma que el maestre de Laferrier. El maestre de Laferrier que dice, estamos en una época de crisis, la humanidad puede autodestruirse. Esto mismo decía Alexis Carrel. Por eso el maestro trae una propuesta de reeducación. El maestro de Laferrier que dice, o nos reeducamos o nos destruimos. Alexis Carrel decía lo mismo. La diferencia está en que Alexis Carrel no hizo una propuesta, nada más señaló todos los errores de la sociedad moderna. Y aunque su libro, La incógnita del hombre, lo escribe en 1930, parece que lo escribió en este año 2025. Queda, pero sí al dedillo. También Alexis Carrel propuso que se creara un Consejo Mundial de Sabios para decidir sobre el futuro de la humanidad. Fíjense qué curioso. El maestre Laferrier dice que debe haber un gobierno mundial que decide el futuro. Pues algo así proponía Alexis Carrel. Dice, es que hay tanto conocimiento, pero se requiere de ese conocimiento sobresaltarlo mejor, y eso solamente lo puede hacer un Consejo Mundial de Sabios, un gobierno mundial. Esto también lo proponía. Desde mi punto de vista, esa idea del maestre la sacó de Alexis Carrel. Alexis Carrel criticó a la religión porque dijo ya no tiene base mística y la actividad mística es básica para el desarrollo del ser humano. Manifestó que las enfermedades físicas pueden ser resueltas
pero dijo, en el futuro la salud mental será el problema de la humanidad. Dice, hace casi 100 años, estamos en el 2025, hace 100 años escribió él este libro y ya desde entonces decía, el problema más fuerte del hombre es los problemas mentales. Dice, los físicos como quiera se resuelven. Los descubrimientos científicos de Alexis Carrel, por lo cual le dieron el premio Nobel, fue por unos descubrimientos que hizo en torno a la célula que permitieron después realizar los trasplantes de órganos. Fue un gran visionario como el doctor de la Ferrier, vislumbró la problemática humana en todas sus facetas, pero le faltó proponer soluciones. Yo, si algún libro de todos estos les diría que habría que leer, si no lo han leído, es este, La incógnita del hombre. Bueno, pues así terminamos este repaso de los principales autores del maestro Laferrier. Yo aquí voy a hacer nada más dos conclusiones. Una conclusión que se me hace interesante después de leer al maestro Laferrier, no sé, esto no lo dice el maestro Laferrier, esto que voy a decir ahorita, el maestre no lo dice en ningún libro, así como yo lo voy a decir, pero yo es una interpretación personal. Si ustedes han leído al maestro Laferrier, se habrán dado cuenta que en sus múltiples libros cita a la Iglesia Católica en sus diversos pasajes históricos. El maestro de Laferrier, cuando habla de la Iglesia Católica y de los papas, a veces habla mal de la Iglesia Católica y dice, esto que pasó en este siglo, la Iglesia Católica es algo terrible. Pero hay otras partes donde el maestro dice, esto que hace la Iglesia Católica es fabuloso, es un ejemplo a la humanidad. Desde mi punto de vista, en esos comentarios que el maestro de Laferrier hace en sus libros sobre la Iglesia Católica, a veces criticándola, a veces alabándola, desde mi punto de vista, indirectamente el maestre nos está diciendo, ojo, estas cosas buenas que hizo la Iglesia, háganlas también en Acuario. Estas cosas malas que hizo la Iglesia, no las hagan en Acuario. Y estas son, desde mi punto de vista, lo positivo que el maestre rescata de la Iglesia Católica es su gran y sólida organización. También que solo en los concilios se puede modificar el código de derecho canónico. Por eso el maestre Estrada creó los cuerpos colegiados, ¿sí? O sea, el maestre de Laferrier aquí alude a los concilios. Es importante que una organización sea sólida y que no ande dando bandazos. Por eso la Iglesia Católica se ha conservado, porque aunque está en todo el mundo y tiene miles, millones de fieles y de dirigentes, de cardenales, de obispos, etcétera, y cada uno de ellos tiene sus criterios, pero el derecho canónico solamente se da forma en los concilios. Luego también alaba el maestre de Laferrier su actividad de servicio y labor educativa y su solidez financiera. Lo negativo que el maestro critica de la Iglesia es su actitud dogmática, su alejamiento del misticismo y su actitud de proteccionismo a políticos negativos. Entonces, esto se me hace muy interesante. Por último, el maestro, ¿cuál es la didáctica que recomienda el maestre para estudiar al estudiante de iniciación? Pues el método que él le dice tesis, antítesis, síntesis y mátesis. Sus libros son un ejemplo de esto, de esa didáctica. Así pues, el maestro de Laferrier, con una gran maestría, maneja su propuesta didáctica iniciática. Esto se me hace a mí muy importante porque actualmente, ya que se implementa en la Suprema Orden del Acuarios o las escuelas de estudio de la Gran Fraternidad Universal, si ustedes recuerdan, los más viejos, yo en lo personal tengo ya 48 años en esta institución, en los 70s y en los 80s, todos los estudios en nuestra institución se basaban en los libros del maestre. Pero luego resulta que en los 80s, mediados de los 80s, hubo un grupo de hermanos que dijeron, oiga, no, pues nada más leemos al maestre y los otros autores ¿qué? Entonces crean las antologías. Y las antologías, que fueron la base de los estudios en los centros de estudios de la fraternidad, se basan en un 95% en otros autores. Entonces, en los 80s y en los 90s y parte de los primeros años de este siglo XXI, en la institución nos pasamos leyendo otros autores, pero menos al maestre. Entonces dimos un bandazo de estudiar nada más al maestre a estudiar otros autores. Pero luego, después del 2010,
en nuestra institución yo diría que hay una especie de caos, porque ya no hay un plan de estudios y ya cada quien estudia lo que quiere. Y bueno, necesitamos, creo, retomar este método. O sea, necesitamos que conozcamos a fondo los libros del maestre, que ahorita estoy seguro que muchos ni los han leído, muchos de nuestros compañeros recién ingresados a nuestra institución. Necesitamos que los lean, pero también que lean lo que dicen otros autores. O sea, necesitamos tener un equilibrio entre ambas cosas, pero no nada más enfocarnos al puro maestre, ni nada más enfocarnos a otros autores. Esto se me hace a mí muy importante. Pues esta es la primera parte, esta es una de las partes de lo que les traía a mostrar. Y luego la otra parte es la siguiente. Me comentaban que pues hay que las preguntas se hagan al último, o si las quieren ir poniendo por ahí en el chat para al último irnos a las preguntas. El otro, el otro, la otra parte que les quiero comentar es, es, mm, es lo siguiente. Lo siguiente es hablar de los que precedieron a la era de Acuario. Precursores, precursores y actuales promotores de la era de Acuario. El mismo doctor de la Ferrier dice que una era astrológica es de 2000 años, pero se empieza a manifestar desde 1000 años antes. Él mismo, el doctor de la Ferrier, dice que para él la era de Acuario empezó a manifestarse con la aparición del humanismo y desde luego a través de Erasmo de Róterdam, considerado el padre del humanismo, y desde luego sus libros aportaron a la propuesta del maestro Laferrier. O sea, la era de Acuario empezó 1000 años antes, ¿sí? Y precisamente aquí les relato algunos de los personajes con los que empieza la era de Acuario. El maestro de Laferrier nos dice que desde hace 1000 años empezó a manifestarse la era de Acuario. Y el mismo maestro nos dice que fue Erasmo de Róterdam el que empezó a vislumbrar la era de Acuario. ¿Por qué? Porque Erasmo de Róterdam fue el padre del humanismo. ¿El humanismo qué es? El humanismo es la filosofía que nos dice que el hombre es el ser más importante en este mundo. Uno de los libros de Róterdam es El elogio de la locura. Róterdam es un personaje muy importante. Fíjense que él quería ser sacerdote, él tenía un origen muy humilde. Sus padres no tenían para mandarlo a los seminarios, que en ese entonces eran la única opción para estudiar, pero entonces él se hizo amigo de algunas gentes y vivió en el Vaticano, era protegido del Vaticano, allí empezó a estudiar para sacerdote. Nunca fue sacerdote, casi terminó, pero no estudió. Pero lo que sí hizo Erasmo de Róterdam fue que contradijo a la iglesia. Como dicen por ahí, le puso el cascabel al gato viviendo junto al gato. O sea, él empezó en esa época, todo era la Biblia. Y el que contradijera la Biblia, pues olvídense, a la cárcel, a la hoguera. Sin embargo, Erasmo de Róterdam se dio el ingenio necesario para, aunque vivía en el Vaticano, aunque era amigo del Papa, él fue el primero que empezó a decir, espérenme, ¿cómo que que la Biblia es lo único que vale? Y que Dios, y que Moisés, y que Cristo, no, no, no. Y el hombre que no cuenta lo que yo pienso, lo que la gente piensa, claro que cuenta. El hombre también es igual de importante que Dios. Y por eso empezó el humanismo. Y ahí empieza la era de Acuario. Entonces, Erasmo de Róterdam, padre del humanismo, es el que empezó la era de Acuario en 1466. Y siguieron muchos personajes. La masonería, que se fundó en 1769, es otro antecedente de la era de Acuario. Emanuel Swedenborg, él fue el primer científico de la conciencia y de la mente. Él tiene un libro que se llama Arquitectura del Cielo. También desde entonces empieza a hablar de conciencia.
Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica con su doctrina secreta, también es otro de los antecedentes de la era de Acuario, sin duda. Rabindranath Tagore, escritor, él fue el que escribió Desperté y vi que la vida era servicio. En sus poemas, como en los plasmados en uno de sus muchos libros, uno que se llama El jardinero, de los más famosos, pues ahí es donde él habla del servicio. Sus poemas son una síntesis de los grandes misterios, pero dichos a través de la poesía. Sri Ramakrishna fue un escritor y divulgador del hinduismo universalista. Sin duda sus libros pues son una gran enseñanza y no hay que dejar de leerlos porque en ellos plasma pues toda la sabiduría de los Vedas, de los Upanishads, pero traducidos a maneras entendibles. Swami Vivekananda, escritor y promotor de una religión universal, sus libros de Raja Yoga pues también son muy importantes. Alejandro Sainz de Alveidre con su arqueómetro, pues también fue otro de los precursores de la era de Acuario. Papus, escritor martinista, masón, fundador de la Orden Rosacruz, también fue otro de los precursores de la era de Acuario. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, promotor de la INSA, de la no violencia. Él tiene su libro Las claves de la salud. Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, uno de sus libros, El trabajo en el Cuarto Camino, también precursor de la era de Acuario. Aurobindo, escritor, político, yogi. Su síntesis del yoga, pues es algo que no debemos dejar de leer. En México existe uno de los institutos de yoga más antiguos en México, en la Ciudad de México, se llama así, Instituto de Yoga Sri Aurobindo, en homenaje a este gran yogi. Sun Wukong, maestro Zen chino, iniciador del maestre, un personaje muy misterioso. Existe un libro que se llama El Rey Mono, aunque algunos dicen que el Rey Mono es otro Sun Wukong que no es el iniciador del maestre. En fin, hay ahí varios misterios o diferentes formas de ver este personaje. Carl Gustav Jung, psicólogo, fundador de la psicología analítica y gran seguidor de la astrología, también es antecedente de la era de Acuario. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, sin duda alguna, sus estudios, él también hablaba mucho de astrología, también antecesor de la era de Acuario. Ramana Maharishi, gurú de los Upanishads. Los Upanishads, como decía hace rato el mismo maestro Laferrier, ahí están los grandes misterios, porque los Vedas, el Bhagavad Gita, todos los demás libros de la mitología hindú son como para la gente en lo general, pero los Upanishads son para ese círculo personal. Esos libros eran nada más como para el círculo cerrado de los iniciados hindús. Alice Bailey, esoterista de la nueva era. Bueno, ella tiene como 100 libros, ¿verdad? Uno de los más famosos, Iniciación Humana y Solar. Sin embargo, acuérdense de lo que lo que les comenté al principio. El maestro dice que todos los libros de Alice Bailey no son más que cuestiones filosóficas, pero no la tiene conceptuada como hermetista profunda. Luego Gibran Jalil Gibran, poeta místico libanés, quien también en sus poesías nos dan unas grandes enseñanzas de los grandes misterios. Swami Sivananda, él promovió el Yogi Vedanta y muchos libros de yoga. Este libro que vemos ahí, Hatha Yoga, ¿quién no leímos ese libro hace 40, 50 años? Alexis Carrel, ya decíamos, con su libro La incógnita del hombre, fue todo un antecesor de la era de Acuarios. Él era como el maestro Laferrier, pero en científico. Lean La incógnita del hombre. Einstein, con su teoría de la relatividad, pues cooperó sin duda alguna. Él le dio otro giro a la ciencia totalmente, con su teoría de la relatividad. Assagioli Roberto, fundador de la psicología transpersonal y la psicosíntesis desde principios del siglo XX. Todo esto de la psicología transpersonal también le dio otro giro muy humano, muy iniciático a la psicología que existía. Luego tenemos a Krishnamurti, hindú, teósofo,
Él trajo la idea de la revolución de la libertad con su libro A los pies del maestro. Curiosamente y paradójicamente, Krishnamurti es el que decía que no es necesario tener maestro, pero su libro es A los pies del maestro. Luego, en 1893, Vivekananda en Chicago organiza el Congreso Mundial de las Religiones. Este es un gran antecedente de la era de Acuario. Aldous Huxley, escritor y místico, con su Mundo Feliz, donde habla de esa posibilidad que todos esperamos algún día se materialice, algún día vivir un mundo feliz. Wilhelm Reich, austriaco, padre de la psicología corporal, quien hablaba mucho de la función del orgasmo, pero él aquí en su forma de ver la psicología aprendemos mucho de lo que son las energías y de cómo la importancia de la energía sexual que se mueve en el yoga, pero cómo esa energía tiene que ver no nada más con la parte material de la sexualidad, sino con la parte inconsciente de nuestra mente. Erich Fromm, alemán, también un psicoanalítico, humanista. Erich Fromm vivió en México, sus últimos días los vivió en Cuernavaca, Morelos. Por ahí hace poco, Josué Rosas, que por cierto ya va a ser gurú pronto, Josué Rosas nos platicaba acá en Durango, en el pasado simposio de cosmología, que por allá en 1980, 85, él, Josué Rosas y otros compañeros fueron a Cuernavaca, a la casa de Erich Fromm, a pedirle que fuera un ponente invitado del simposio de cosmología. Y Erich Fromm les dijo, sí, nada más que les cobro $10,000. Pues la institución no tenía y pues no lo invitaron. Dijo, no, vaya gratis, mire, es que la GFU somos una institución que no es sin fines de lucro. No, no, no. Si me pagan $10,000, yo voy, si no, no. Pero sin embargo, sí les dijo una enseñanza ahí en corto. Les dijo, ¿saben qué? Yo creo fielmente en la astrología. Para mí la astrología vale más que la psicología. En fin, y el libro El arte de amar, si no lo han leído, se lo súper recomiendo, porque como decía el maestro de la Ferrier, la enseñanza más grande que dejó Cristo fue amaos los unos a los otros. Pero Cristo no nos enseñó cómo amar. Y dice el maestro de la Ferrier, en esta era, la meta del ser humano es aprender a amar. Y aprender a amar, pues necesitamos saber de medicina, de antropología, de biología, de relaciones humanas, de iniciación, de astronomía, de astrología, de todo necesitamos saber para aprender a amar. O sea, amar no es algo tan sencillo. El maestro Estrada, fundador de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, él no escribió ningún libro, fíjense. El maestro Estrada no escribió ningún libro. Hay un libro de él que se llama Enseñanza Viviente, pero ahí no es que lo escriba, sino alguien transcribió ahí sus conferencias. De hecho, hay muchos libros del maestro, cuyo autor dice que es el maestro Estrada, pero él no los escribió, únicamente son libros donde se transcriben las conferencias que él impartió, conferencias en vivo, conferencias, entrevistas en radio, pero sí, sin duda alguna, su enseñanza es muy, muy valiosa. Carl Rogers, norteamericano, padre de la psicología humanística, pues caray, uno de los psicólogos también, donde todas sus enseñanzas sobre el consciente e inconsciente son de una gran utilidad para el estudiante de iniciación. Mircea Eliade, rumano, historiador de religiones y del yoga. Mircea Eliade, sobre todo su libro Inmortalidad y Libertad, quien quiera profundizar en el sentido filosófico del yoga, debe leer este libro, Inmortalidad y Libertad. Muy complejo, pero muy ilustrador. Abraham Maslow, estadounidense, psicólogo de las necesidades, de las experiencias cumbre, del orgasmo, también muy importante para todo estudiante de iniciación que quiera limpiar su niño interior, por decirlo así. Swami Muktananda, hindú, fundador del Siddha Yoga, sus libros hablan mucho de la conciencia. Alan Watts, filósofo, escritor, locutor, él junto con algunos lamas, con algunos budistas, escribió varios libros como El Camino del Tao, también precursor de la era de Acuario.
Desde luego el doctor de la Ferrier, fundador de la GFU y de la SOA, uno de sus libros más importantes, Los grandes mensajes. Luego David Hume, él es el padre de la física cuántica. Su visión de la física cambió también al mundo. Después de Einstein, con su teoría de la relatividad, la física cuántica viene a darle abrió otro mundo a la ciencia y al pensamiento. Luego tenemos a Belur Krishnamachar Sundarajá Iyengar, hindú. Sus libros del yoga, yo creo que los más profundos sobre el Hatha Yoga, sobre todo el luz sobre el yoga, sin duda precursor o uno de los maestros de la era de Acuario. Trungpa, Chogman Trungpa, difusor del budismo tibetano. También el budismo ha sido un gran factor en esta era del Acuario. En 1948 inicia la era del Acuario. Luego tenemos a Yogi Bayan de la Holy Organization o Kundalini Yoga. Fíjense que hay una enseñanza del maestro de la Ferrier que casi nadie hemos seguido. Ya inclusive a lo mejor algunos lo han olvidado. El maestro de la Ferrier instruyó para que siempre que nosotros diéramos una conferencia, no dijéramos, Jesús Hernández va a dar una conferencia sobre el yoga, Zulay Toro va a dar una conferencia sobre astrología, Osvaldo Córdoba va a dar una conferencia sobre iniciación. No, el maestro Estrada dijo, cuando den una conferencia, cuando escriban un artículo, cuando escriban un libro, digan, va a ser el maestro de la Ferrier. Así. Sin embargo, esta enseñanza no la hemos hecho. Pero ¿saben quién sí la ha hecho? Los seguidores de Yogi Bayan, de Kundalini Yoga. Si ustedes van a una ciudad, van a ver ahí que habrá una conferencia sobre Kundalini Yoga, sobre prácticas de Kundalini Yoga, y la va a impartir Yogi Bayan. Y llegan y resulta que no es el Yogi Bayan el que está dando la conferencia, es Jesús Hernández, o es Zulay Toro, o es Otero Herrera. O sea, esa indicación sí la siguen ahí con Kundalini Yoga. Nosotros no, pero el maestro de la Ferrier dejó esa instrucción. Cuando ustedes hagan algo al público, no den su nombre, digan que son el maestro de la Ferrier. Eso tiene una gran enseñanza y no la hemos seguido. Luego tenemos a Swami Prabhupada. Él fundó los Hare Krishna, también en muchos años, grandes difusores del hinduismo. Tenemos a Indra Devi. Indra Devi, ella tengo entendido que nació en Austria o Suecia, pero luego, como sus padres eran diplomáticos, vivió más bien en América, sobre todo en Argentina. Sus libros, bueno, al menos en América, yo creo que quién no practicó yoga, quién no aprendió sus primeras lecciones de yoga con Indra Devi. No sé, Juan, levanten la mano. Bueno, los viejitos que somos aquí, por allá en los 70s, Indra Devi fue una autora muy comercial de libros de yoga, pero aunque era muy comercial, no era muy profunda, pero yo creo que millones de personas practicaron yoga en los 60, 70 gracias a sus libros. Tenemos a Connie Méndez. Ella era cantante venezolana, vivió luego en Estados Unidos, regresó a Venezuela y se hizo una gran difusora de la metafísica, que es una especie de estudios esotéricos iniciáticos, pero para el gran público. Ella se hizo difusora del Conde de Saint Germain, que por otra parte no falta quien diga que el Conde de Saint Germain es como la reencarnación de Alice Bailey o de Sun Wukong, en fin. Pero lo cierto es que sus libros y todavía tiene muchos seguidores. Luego se hace en México en 1976 la primera conferencia por la unidad del hombre. Ahí está Yogi Bayan, están Maestro Díaz Porter, Maestro Estrada, etcétera, ¿no? El Zaguirre. Luego tenemos a Deepak Chopra. Esto es ya de los más modernos difusores de la era de Acuario, escritor y difusor de la filosofía hindú, muy comercial, pero fíjense que todo lo que dice Chopra no es más que lo que dicen los teósofos, pero en un lenguaje más moderno. Igual Rajneesh Osho, difusor del yoga extravagante, igual que Chopra, ellos lo único que hacen es repetir lo de los clásicos teósofos, pero con un lenguaje moderno. Hay otras organizaciones como esta, Proud,
en Sudamérica y en Estados Unidos. Hagan de cuenta que todo lo que propone esta asociación es como la red GFU, pero en otro ámbito. Luego tenemos a Eckhart Tolle, autor de libros sobre la nueva espiritualidad. También este es de los nuevos difusores de la era de Acuario. También todas sus ideas no vienen del hinduismo y de los teósofos, pero dichos, platicados de una manera muy interesante que a mucha gente le ha gustado. Jürgen Klarik es un divulgador de las neurociencias. Él es norteamericano, pero se desarrolló en Bolivia. No sé si ustedes lo conozcan. De él hay muchos videos y todas sus enseñanzas, aunque él lo que enseña es, él así lo dice, a hacerse rico, a hacerse millonario, pero antes de hacerse millonario, él dice hay que cambiar nuestra conciencia, hay que cambiar nuestra energía. Y si ustedes ven sus conferencias, se los recomiendo en videos, hagan de cuenta que están oyendo los mensajes de los maestros de la Gran Fraternidad Universal, pero planteados de una manera muy novedosa, muy interesante. Yo creo que debemos aprenderle a Jürgen Klarik. Necesitamos renovar nuestra manera en que explicamos las cosas a los jóvenes, sobre todo. Vean a Jürgen Klarik para que se den una idea de cómo debemos cambiar nuestra forma de hablar y de transmitir lo que trae el maestro de la Ferrier. Y bueno, hay muchas otras organizaciones, están los espiritistas de Allan Kardec, están todos los movimientos de constelaciones familiares, está Martín Peña y todos los movimientos que tienen que ver con los ovnis, también Luis Haley, con todo lo que esto puede sanar tu vida, que es toda una corriente de pensamiento muy interesante, que también tiene que ver con las enseñanzas de los pequeños y grandes misterios. El método Silva de control mental, que fue muy importante en los 60s y 70s y que ahora está renaciendo. Las enseñanzas de los Isayas, que también han formado varias escuelas, como son las escuelas de los esenios. Luego tenemos de los últimos ya que voy a tratar, Ramiro Acalle. Fíjense que Ramiro Acalle, no sé quién lo conozca o quién haya leído sus libros, pero si no los han leído, léanlos. Es un español. Ramiro Acalle, hagan de cuenta, su vida es como la del maestre de la Ferrier. Claro, guardar las debidas proporciones. Ramiro Acalle, él también se fue a la India como el maestro de la Ferrier, vivió un tiempo en la India. Uno de sus mejores libros, les recomiendo, es esto, La sabiduría de los grandes yogis. Él se va a vivir a varios ashrams de la India y relata ahí pues muchas cosas importantísimas de las enseñanzas de los maestros hindús de yoga. Vale la pena. Fíjense que Ramiro Acalle todavía vive. No sé si Jesús Hernández lo conozca, yo lo que sé es que todavía ahí en Madrid tiene su sala de yoga, ya tiene como 80 años, creo, ya casi, pero él sigue impartiendo clases de yoga en su sala allá en Madrid. Tiene muchos libros, una enciclopedia de yoga, la mejor enciclopedia de yoga que yo conozco, él la hizo. Jorge Bucay, Argentina, terapeuta, escritor. Él es un escritor, pero sus escritos como cuentos para pensar, cada cuento es, si lo han leído, pues es toda una terapia. Y luego, por último, tenemos a los maestros de nuestra institución, los actuales Atarhats, Gustavo Toro, Lucía Cordero, Armando Navarro, César Ortega, Constancio Gribaudo, pues que son los actuales maestros. Eh, También ha habido otros maestros en nuestra institución que han salido de la red GFU y han hecho sus propias GFUs, pero también tienen su valor. Pedro Enciso, que creó y fundó la Augusta GFU, la Augusta Gran Fraternidad Universal, él vivía en Monterrey y de ahí se salió para hacer esa institución. Javier Ferrar y Carlos García, que crearon la GFU Línea Solar Colegios del Norte, también tienen su valor. Domingo Díaz Porta, que desde los finales de los 70, desde los 80s, también crea por su parte Maísman, Comunidad América India Solar, y que ahora ya ha creado otras agrupaciones. José Michán, Carlos Michán y Chaya Michán, que también se hicieron por su lado la GFU Línea Solar. Rafael Estrada, que desde los 70, también de Monterrey, funda la Línea Solar del Sur.
Y bueno, ya por último, quiero comentarles que en los grandes mensajes el maestro nos dice en cuántos países, en 1950, específicamente en el quinto mensaje, el quinto mensaje lo escribió el maestre en 1950 y ahí menciona en qué países tiene la Gran Fraternidad Universal representación. Fíjense, en América en 6 países, y ahí él los menciona. En Europa en 7 países. En Asia en 21 países. En África en 6. En Oceanía no hay ninguno. Total, en 40 países. En 1950 la GFU tenía representación en 40 países. Estamos en el 2025. ¿Saben en cuántos países estamos ahorita? Estamos en 22 países. En América estamos en 17, en Europa en 5, en Asia en ninguno, en África en ninguno, en Oceanía en ninguno. Entonces estamos en 22 países. En 1950 el maestro nos dice hasta los nombres de quién está en cada país y son 40. Así es que creo que nos queda una gran tarea, ¿no? Y esto lo habla en los grandes mensajes. Muy bien, pues esto es todo. Adelante, estoy a sus órdenes. Y una única conclusión es que pienso que debemos de releer los, la bibliografía del maestre y también los libros que él consultó. Gracias, querido Sotero. Aquí tenemos en el chat un comentario de Jesús Hernández que dice: el inteligente parte de poner en práctica lo que tantos antes sabios vivieron y escribieron. El sabio solo se construye con su experiencia, pero consume los años. Por eso es tan importante leer a estos sabios, para no consumir nuestros años sin avanzar. Luego, Liz nos dice a todos: hola, para lo que estamos iniciando en la GFU, ¿qué lectura es básica para iniciar la disciplina? Pues pienso yo que el, aquí mencioné yo los libros de Ramakrishna, son muy fáciles de leer. Eh, yo les recomendaría los libros de Hatha Yoga, de Ramakrishna y de Vivekananda, ¿sí? Creo que eso es lo más sencillo al inicio. Desde mi punto de vista, no sé, para conocer un poquito de lo que es la filosofía hindú, porque si empieza uno leyendo los Vedas, los Upanishads, pues como dice el maestro, no es didáctico. Acuérdense que la pedagogía y la didáctica tienen un solo principio. ¿Y cuál es? Ir de lo fácil a lo difícil. Entonces hay que empezar por lo fácil. Muchísimas gracias. Jorge Álvarez, de Guayaquil, Ecuador, dice: buenas, no se mencionó los trabajos del maestro José Marchelli. Fíjese que sí, tienen razón, ese fue un gran error mío. Tiene razón, el maestro Marcelli, ahí debí incluirlo, perdón, ahora sí que perdón. eh, mm, Sin duda alguna son valiosos y sobre todo los libros que el maestro, inclusive ahorita iba a mencionar el libro de yoga, eh, el libro de yoga del maestro Marcelli es básico, ¿eh? Inclusive yo en lo personal, cuando alguien me dice, oye, ¿qué me recomiendas para empezar a saber qué es el yoga? Yo he regalado a personas el libro del maestro Marcelli. De veras, sí fue una gran, en este listado, fue una gran omisión de mi parte. Pero sí, les digo, yo de mi parte, cuando alguna persona me pregunta, ¿qué puedo empezar a leer para saber de yoga? Un libro muy sencillo, muy claro y a la vez profundo, es el libro de yoga del maestro Marcelli. Y no cabe duda sus libros sobre el maestro Estrada. Gracias, Sotero. Indudablemente, esos son errores que pueden cometer cualquiera. Todos te comprendemos y lo perdonamos.
Por aquí hay otro mensaje que dice de Juan Raúl Mendoza. Dice, los libros del maestre son manuales de taller, no son libros de texto. Decía el sublime Arhat Domingo Díaz Porta, supongo porque dice S.A. Esto significa que son guías en el sendero de iniciación. Sí, definitivamente, definitivamente que sí. Eh, y aquí me gustaría comentar que en los estatutos de nuestra institución, tanto de la Red GFU como de la SOA, al principio si ustedes se fijan, al principio de esos documentos, siempre dice, eh, aceptamos que los iluminadores y guías de esta institución son el doctor C. Renaud de la Ferrier y el doctor José Manuel Estrada. Y es que es importantísimo porque sí, no, son mucho más que libros, son manuales de talleres, manuales de la vida en una palabra, así es. Muchas gracias, querido Sotero. Rosy dice, excelente conferencia, Sotero. Mucho por hacer para tener un mundo mejor. Hay otra persona, ajá, ya con otra pregunta que era dónde se comparte el video, ya se lo dijeron, ya está la respuesta dada. Y hay gratitudes. Otra persona, María de Jesús, dice, muchas gracias por este hermoso recorrido, por la gran variedad de libros y autores, y sobre todo la explicación de cada uno y sus vidas. Y no hay más nada en el chat. Estamos a la orden, por ahí me preguntaban que si se puede compartir la presentación, claro que sí, yo por ahí se la paso a Jesús o a Andrea o a Juan y para que se comparta ahí en el chat. Te siguen dando las gracias. No, Gracias, Sotero, dice Magdalena. Liz dice que sí, ella fue la que preguntó por el compartir para saber la bibliografía y ya Jesús le había contestado que sí, que eso se compartía por el chat. Jorge Álvarez, se me perdió lo que dijo Jorge Álvarez, mencionó el 2020 como inicio de cambios en estructura de la GFU, el maestro Marchelli. Mencionó la frase ciego guiando ciegos para esa época, unos años atrás. En la actualidad, ¿cuál es el plan para mejorar? Gracias. ¿Cómo fue la última frase? ¿Cuál es el plan En para? en la actualidad, eso lo pregunta Jorge Álvarez, ¿cuál es el plan para mejorar? Él dice que el maestro Marchelli en el 2010 dijo que eran ciegos guiando ciegos y que en la actualidad ¿cuál es el plan para mejorar? Bueno, sí, el maestro Marcelli mencionó esa frase. Él se refería a, pues, no a nosotros, sino se refería, es decir, no a los miembros de la SOA ni de la red GFU, se refería a, a muchas personas que se dicen sabias, pero que solamente emiten teorías y no lo practican. Entonces hay que ser congruentes. Por eso digo que por eso el maestre, su método didáctico es tesis, antítesis, síntesis y mátesis. Y la mátesis, sabemos, es la parte práctica, ¿verdad? Yo iba a mencionar algo que no mencioné. Cuando decía el maestro Marcelli, ciegos guiando ciegos, también se refería a las religiones. El maestro Estrada decía algo polémico para algunos. El maestro Estrada decía que para él valía más un yamín que un papa. Y todo el mundo nos quedamos, ¿cómo maestro? Dice, cualquier yamín para mí vale más que el papa. ¿Y por qué, maestro? ¿Por qué dice eso? Dice, pues es que mira, el papa será muy papa, pero come carne y toma alcohol.
Y un Yamín ya no toma alcohol, ya no come carne. Y para mí eso es más valioso en un ser humano. Gracias, Sotero. Leticia te dice, excelente presentación, una ardua investigación y esa vibra positiva por aprender. Gracias, gracias, gracias. Luego, Ali Wenceslao pregunta, el muy sublime maestre Avatar consultó en la UNESCO. Pregunta. Que sí, bueno, el maestro en su momento, nuestra institución sí tuvo registro en la UNESCO y por consiguiente en la ONU. Ese registro, sin embargo, no se ha actualizado, pero sí, tengo entendido, ahorita es uno de los procesos en los que, en los que nos encontramos. O sea, hay varios periodos en que quienes dirigen esta institución sí se han preocupado por esa parte. mm, y hasta donde yo tengo entendido, ahorita no está vigente el registro, pero sí, el maestro, el doctor de la Ferrier, sí hizo el registro de nuestra institución en la UNESCO. Inclusive por ahí, en uno de sus libros consta el documento. Sin embargo, a veces no se ha actualizado. Bien. Luego, Yamile Garzón te da las gracias. Wenceslao vuelve a decir, el muy sublime maestre consultó en los textos de cultura de la UNESCO. Insiste, pregunta. Seguramente, bueno, si se refiere a si consultó ahí, seguramente sí, ¿eh? Acuérdense que el maestre era un superdotado. Por ahí se habla de que, pues él podía leer hasta 100 libros en un día, se dice. Se queda uno como, pues para lo que él escribió, solamente así tuvo que ser, ¿no? Y fíjense que en ese tiempo no había computadora. Ahorita con Wikipedia y más ahora con fíjense que yo me tardé en hacer esta presentación mm, como un mes. Ahora ahora con la inteligencia artificial, yo creo que se puede hacer en 5 minutos. Pero el maestro de la Ferrier no había internet, no había No había Wikipedia, entender. no había Google. Entonces, en ese entonces había que tener los libros, había que ir a ellos. Afortunadamente, si ustedes se fijan, el 95% por algo nació en Francia, el 95% de los sabios, de los filósofos de los últimos 400 años eran franceses. Entonces, él tuvo acceso a bibliotecas muy importantes. Está como Papus por ahí en su biografía. mm, él se fue a Alemania, me parece que fue en Alemania, donde él tuvo acceso y de hecho vivió en una especie de biblioteca donde había libros de toda la historia de la humanidad. Entonces él tuvo acceso a eso y el maestro Estrada también tuvo acceso a bibliotecas importantísimas ahí en Francia, en París. Gracias, querido Sotero. Lidia insiste en que le compartan la presentación para tener la bibliografía, porque ella dice que no encuentra ningún chat donde va a estar eso. Pues sí, que nos, Ajá. que nos diga su correo, no sé, su teléfono. O que diga su número de teléfono para agregarla al chat, Sí, ¿no? por favor, ahí, tome la palabra y diga el teléfono. Sí. Li- Bueno, Dice que ahí está en el chat. ajá, sí está en el chat. Luego hay otra persona, Ofelia Cortés, dice que el registro, le han pedido un alto pago por el registro. Esto es una cosa gratuita. Alto pago por el registro en la UNESCO. No sé, solamente dice eso.
solamente dice eso Ofelia Cortés. ¿Será en la UNESCO? Puede ser, claro. Pues Luego, fíjense que sí, la ONU y la UNESCO, pues últimamente ya ven que todo se ha vuelto todo es dinero, y la ONU y la UNESCO en los últimos años han tenido muchos problemas de dinero. Eh, Quien más financia la ONU y la UNESCO es Estados Unidos, pero según sé, Estados Unidos ya tiene mucho tiempo que no les hace llegar sus aportaciones. Y yo creo que ahora con Trump menos, ¿verdad? Acuérdense que Trump a eh, tomar el- acaba de decidir que Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de... Entonces ahora menos. gracias, querido. Hilda Morales pregunta, ¿el maestro Ser Reynolds, como en cuántos años habrá escrito los 99 libros? Gracias. Pues los escribió empezó a escribir sus primeros libros en 1947 y los últimos hasta 1962. O sea, estamos hablando de 12 años, en 12 años, ¿sí? En Perfecto. 12, 13 años, sí. Corto tiempo. Bueno, dice Verónica, muy de acuerdo en su planteamiento de un plan de estudios específico para la reeducación en la SOA. Muchísimas gracias por tan esclarecedora exposición. Renueva el gusto por la lectura y la formación. Posteriormente, Liz da las gracias y manda su teléfono en el chat sin el código de país, pero ya se lo dio. Ofelia Cortés dice que sí, que ahora se cobra un pago alto por el registro en la ONU, que se preguntó hace como 5 años. Siguen pidiendo que compartan la charla porque no alcanzaron a anotar todos los autores de los libros. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, ya no hay más nada en el chat, querido Sotero. No, pues gracias a todos una vez más y, y sí necesitamos, creo yo, eh, ahondar y releer los libros. Fíjense que ahora, yo creo que es lo que nos pasa a todos con los libros. Cuando relee uno los libros se encuentra más cosas. Entonces yo ahora releí otra vez los grandes mensajes y también encontré cosas que no había visto, entre comillas, pero pues es lo que sucede siempre con los libros. Y yo creo que El Maestre es un libro que debemos de leer, releer, pues, no sé, cada 5 o 10 años, mínimo, cuando menos. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Te damos un gran abrazo y un gran abrazo para todos los presentes. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Mira.